Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Gracias por unirse a esta quinta sesión de este ciclo del Seminario de Investigación de la Red Iberoamericana de Contratación Pública sobre los desafíos jurisdiccionales eh, en materia de contratación pública y tendiendo puentes entre América y Europa y la Unión Europea en particular. En esta quinta sesión nos va a acompañar nuestro compañero Joaquín María Barrón Tous, que es el representante o el coordinador más bien de España en este ciclo y en la red, que además es el presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Así que estamos muy honrados nuevamente, Joaquín, de tenerte como responsable de esta sesión y contamos con compañeros de gran expertise, tanto en Italia, Eduardo Caruso, como David Tominelli, en España, desde luego, María del Amor Albert, en Costa Rica, Luis Ortiz, en Colombia, Beatriz Colorado, y en Argentina, Marco Serrano, todos representantes de la mejor doctrina en cada uno de sus países, de importantes despachos de abogados o funcionarios de las administraciones públicas, profesores de universidad, representantes de los observatorios de contratación de cada uno de sus países. Quiero aprovechar de excusar, transmitir los saludos del profesor Jaime Rodríguez Arana, que está en Argentina ahora mismo, está en el sur de Argentina y no tiene posibilidades de conectarse. Me ha pedido que por el intermedio en particular de Joaquín pueda transmitir las excusas y los saludos a todos y cada uno de ustedes. Y yo acabo de llegar a Zaragoza en tren, así que estoy en un sitio, en el hall de un hotel, así que por eso algo con mucho ruido, pero ya voy a ir ordenando la estancia a lo largo de la conferencia. Así que le damos paso directamente a nuestro moderador, el profesor Joaquín María Barronto. Perdón. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Enrique. Y bueno, sin más, pues entrar que hoy en el ciclo de seminarios sobre desafíos jurisdiccionales en contratación pública, pues ya hemos llegado a la quinta sesión, ¿no? La quinta sesión que lleva como rúbrica, como objeto, pues el estudio de los remedios y resultados del sistema jurisdiccional, y en concreto la anulación, la retracción y la ineficacia. Bueno, como una breve introducción, pues quería poner sobre la mesa, sobre el que vamos a tratar hoy, ¿no? Y de lo que nos van, o vamos a tener la suerte de que nos expongan cada uno de los intervenientes en el día de hoy. Y es que, bueno, pues en el marco de los remedios y resultados del sistema jurisdiccional, pues en el marco del derecho comparado, el análisis de los remedios y resultados del sistema jurisdiccional adquiere una relevancia pues, particular. Permite observar cómo distintos ordenamientos responden ante la infracción de la legalidad y la invalidez de los contratos. En este contexto, bueno, pues una de las cuestiones que hoy se centra el seminario es la anulación, la retroacción de la actuación en la eficacia contractual, constituyen instrumentos centrales para examinar los modos en que los sistemas jurídicos de la Unión Europea y de América Latina articulan la tutela judicial efectiva. Tanto en la Unión Europea como en América Latina, estos remedios cumplen una función común, y es que es restablecer el orden jurídico vulnerado. Sin embargo, su configuración en un sitio y en otro pues revela importantes diferencias estructurales y funcionales, derivadas sobre todo pues, de los niveles de supranacionalidad, de la relación entre la jurisdicción y la administración y del peso relativo de principios en cada sitio de la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la protección de la confianza legítima. Así, mientras que en el ámbito de la Unión Europea, y solamente aquí como apuntar a vuela pluma, aunque después cada uno de los compañeros pues abordarán desde un punto de vista más concreto y más específico, bueno, pues la Unión Europea suele ir acompañada de una aproximación flexible a los efectos de la invalidez, permitiendo en determinados casos la limitación temporal de los efectos de la conservación parcial de actos y situaciones jurídicas. Por el contrario, aunque ya me corregirán, en muchos ordenamientos, creo, de América Latina, estos remedios se presentan tradicionalmente con un carácter más rígido y formalista. La anulación, pues bien, suele implicar la eliminación plena de los efectos del acto viciado, la retroacción se utiliza de una manera más amplia como garantía del debido proceso, y la ineficacia contractual, en particular la nulidad absoluta, opera con efectos más intensos y automáticos. Si bien en los últimos años parece que se observa una evolución hacia situaciones más flexibles.
Bien, pues esta divergencia pone de manifiesto distintos equilibrios sistémicos, mientras que la Unión Europea enfatiza la estabilidad de las relaciones jurídicas y la efectividad práctica del derecho. En América Latina otorga un peso especialmente significativo a la legalidad, al control jurisdiccional y la solución correctiva del juez frente a actos inválidos. En la sesión que hoy iniciamos tiene como objetivo analizar comparativamente estos remedios jurisdiccionales, atendiendo no solo a su base normativa, sino también a los modelos de justicia y Estado de Derecho que subyacen en cada sistema. A través del estudio de la anulación, la retroacción y la ineficacia, se propone reflexionar solo hasta qué punto los remedios jurisdiccionales deben orientarse a una respuesta estrictamente reparadora o, por el contrario, a una solución pragmática que atenúe los efectos de la invalidez. Así, sin más, vamos a comenzar el turno de cada uno de los conferenciantes, anunciando que el orden será el siguiente. En primer lugar, será por Italia Davide Tumenelli, que estará unos 15 minutos y le contestará o hará unas aclaraciones Eduardo Caruso. En segundo lugar, será España María del Amor Albert. En tercer lugar, por Costa Rica, el señor Luis Ortiz. En cuarto lugar, por Colombia, doña Beatriz Colorado Arcila. Y en quinto lugar será, pues, Marco Sebastián Serrano por Argentina. En primer lugar, la presentación de los conferenciantes por parte de Italia. Pues la primera exposición de 15 minutos la realizará David Tumenelli, que comparte, bueno, pues la formación en la Universidad de Ferrara junto con Eduardo Caruso. Y David Tumenelli es doctor en Derecho, realizó su tesis doctoral en la Universidad de Ferrara sobre las evoluciones de Derecho urbanístico y de la ordenación territorial. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo, investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales de la Universidad de Córdoba y ha publicado numerosos artículos de revistas de prestigio y capítulos de libros. En segundo lugar, Eduardo Caruso es investigador de Derecho Administrativo en la Universidad también de Ferrara, donde imparte Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo y en la misma universidad obtuvo el título de doctor en Derecho de la Unión Europea y ha sido investigador postdoctoral en Derecho Administrativo. Está habilitado como profesor asociado en el sector concursal de Derecho Administrativo y también tiene una gran o una vasta bueno, pues, ocupación en materia investigadora y se centra principalmente en servicios públicos, locales, sanitarios y sociales, en sociedades de participación pública y en la contratación pública. Sin más, dejo la palabra a David Tumenelli y posteriormente, sin sucesión, en inmediata sucesión y sin necesidad de presentación, pues, bueno, pues le pido que Eduardo Caruso realice a continuación las aclaraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos escuchan desde Sudamérica y buenas tardes a quienes están en Europa. Ante todo, quiero agradecer sinceramente la invitación a los organizadores. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sistema italiano de remedios en materia de contratación pública, en cuyo desarrollo he trabajado junto con mi amigo y compañero Eduardo Caruso, quien intervendrá si lo necesita más adelante. Mi objetivo es explicar de manera clara y accesible cómo funciona en Italia la relación entre la anulación de la adjudicación del contrato, la eventual retroacción del procedimiento y, sobre todo, la suerte del contrato ya celebrado. Como ya he dicho, me centraré en la claridad y en la concisión, por lo que omitiré algunas referencias que quien esté interesado podrá encontrar en el documento que se publicará tras este seminario. Para comprender el sistema italiano es necesario empezar por dos elementos estructurales. Por un lado, la tradicional configuración bifásica de la contratación pública italiana y por otro, la evolución normativa y jurisprudencial que ha llevado al modelo actual. Como punto de partida conviene recordar que el sistema italiano se ha caracterizado históricamente por una estructura bifásica muy marcada. Primero, la fase de selección del contratista, desde la apertura del procedimiento hasta la adjudicación, pertenece al ámbito del derecho administrativo, porque se ejerce el poder público y se rige por normas públicas. En cambio, la fase posterior, es decir, la celebración del contrato y su ejecución,
se rige por el derecho civil y se inscribe en el ámbito de una relación típicamente contractual. Esta dualidad refleja una idea de fondo, aunque la contratación pública persigue fines de interés general, el contrato en sí mismo mantiene una naturaleza que en Italia se llama privatística, de derecho privado. Esta construcción ha tenido consecuencias muy importantes, especialmente en relación con la tutela jurisdiccional. Durante mucho tiempo en Italia ha existido y sigue existiendo en otros ámbitos una clara distinción entre dos jurisdicciones. Por un lado, la jurisdicción administrativa, competente para conocer los actos de la administración y proteger los llamados intereses legítimos. Por otro lado, la jurisdicción ordinaria, competente para conocer de los derechos subjetivos, entre ellos los derivados de los contratos. En este contexto se planteaba un problema particularmente delicado. Si el juez administrativo anulaba la adjudicación, ¿quién debía decidir sobre el contrato ya celebrado? ¿El juez administrativo o el juez ordinario? Y sobre todo, ¿qué efectos producía esa anulación sobre el contrato? Hasta principios de los años 2000, la respuesta dominante en la jurisprudencia era que el contrato debía ser examinado por el juez ordinario. En particular, se consideraba que tras la anulación, el contrato podía ser impugnado ante un juez civil por vicios como el defecto de consentimiento, la falta de legitimación de la administración para contratar. Además, se entendía que solo la propia administración podía promover esta acción. Como se puede intuir, esta solución era claramente insatisfactoria desde el punto de vista de la Unión Europea, porque, por ejemplo, no garantizaba una tutela efectiva a los operadores económicos perjudicados. El primer cambio importante se produce con una reforma legislativa del año 2000 que atribuye al juez administrativo una competencia exclusiva sobre las controversias relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, en esta fecha inicial, la situación sigue siendo incierta porque faltaba una categoría jurídica clara que permitiera explicar la relación entre anulación de la adjudicación y contrato. En este contexto interviene el derecho de la Unión Europea, en particular con la Directiva número 66 de 2007 sobre recursos en materia de adjudicación de contratos públicos. La recepción en Italia en 2010 de esta directiva representa un momento clave de sistematización. El legislador italiano, siguiendo la lógica europea, adopta una solución pragmática y evita conscientemente utilizar las categorías tradicionales del derecho administrativo y del derecho civil, como la nulidad o la anulabilidad. En su lugar, introduce un concepto de ineficacia del contrato, entendida como la pérdida de efectos del contrato como consecuencia de la ilegalidad del procedimiento administrativo de adjudicación. Al mismo tiempo, y este es un aspecto fundamental, el legislador decide mantener en manos al juez administrativo no solo el control sobre la legalidad del procedimiento, sino también la decisión sobre la suerte del contrato. De este modo, se supera definitivamente la tradicional separación entre jurisdicción administrativa y jurisdicción civil en este ámbito. El juez administrativo pasa a tener una competencia exclusiva que incluye también la posibilidad de declarar la ineficacia del contrato tras la anulación de la adjudicación y determinar cuál será el futuro de la relación entre la administración y los agentes económicos. Al juez ordinario solo le corresponde pronunciarse específicamente sobre las cláusulas contractuales puras,
propias del derecho civil, como la resolución por incumplimiento, por ejemplo. Desde el punto de vista normativo, hoy este sistema encuentra su disciplina principal en el Código del Proceso Administrativo Italiano, en particular en los artículos 120 y siguiente, que establecen un rito especial en materia de contratación pública. Dentro de este conjunto normativo, los artículos 121, 122 y 123 regulan la relación entre la anulación de la adjudicación y la suerte del contrato. A esto se añade el artículo 124, que se ocupa de la tutela en forma específica y de la subrogación del recurrente, configurando la obtención del contrato como el objetivo principal del sistema de remedios. Este cambio es muy significativo porque transforma profundamente el papel del juez administrativo. Ya él no se limita a anular actos, sino que interviene directamente en la relación contractual, adoptando decisiones que tienen efectos sustanciales sobre el contrato. En cierto sentido, se podría decir que el sistema italiano ha optado por una unidad funcional de tutela concentrada en un único sujeto, el juez administrativo. La resolución de todos los problemas lo tiene él en su mano. A partir de este marco, el sistema italiano distingue entre diferentes tipos de violaciones durante el procedimiento, lo que permite modular los efectos sobre el contrato. En los casos más graves, como aquellos en los que se omiten las obligaciones de publicidad o se eluden las reglas más fuertes de competencia, el juez que anula la adjudicación está en principio obligado a declarar también la ineficacia del contrato. La finalidad aquí es evidente: restablecer la competencia y permitir que el procedimiento se desarrolle correctamente. Sin embargo, incluso en estos casos, el sistema no es rígido. El juez puede decidir mantener el contrato en vigor cuando existan razones imperativas de interés general, como por ejemplo la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio público esencial. En estas situaciones, la ineficacia se sustituye por sanciones alternativas, como multas o a la propia administración o la reducción de duración del contrato. Sin embargo, el mero beneficio económico para la administración, en caso de que se mantenga vigente el contrato, no puede ser uno de los motivos que permitan salvar por sí solo la relación contractual. En otros casos menos graves, el contrato no se declara ineficaz automáticamente. Corresponde al juez decidir si debe declararlo ineficaz o si puede imponer simplemente sanciones. Finalmente, existe una categoría residual que comprende todas aquellas violaciones que no afectan a los elementos esenciales del sistema europeo. En todas estas hipótesis, el juez dispone de un amplio margen de discrecionalidad para decidir si el contrato debe mantenerse o no, teniendo en cuenta siempre como los intereses de las partes, el estado de ejecución del contrato, la posibilidad también de que el recurrente obtenga la adjudicación. Este amplio poder de apreciación pone de manifiesto otra característica fundamental del sistema italiano: la centralidad del juicio de ponderación. El juez casi nunca aplica soluciones automáticas, sino que debe equilibrar en su propio consentimiento intereses potencialmente contrapuestos. En este punto es interesante señalar un debate importante en la doctrina y en la jurisprudencia italiana sobre el alcance de los poderes del juez. En particular, se discute si la declaración de ineficacia del contrato puede ser adoptada de oficio por el juez o si, por el contrario, requiere una solicitud expresa del recurrente. Una parte de la doctrina sostiene que, especialmente en los casos de violaciones graves,
la ineficacia constituye una consecuencia casi necesaria de la anulación y por tanto podría ser declarada incluso sin una petición específica. Otra posición, en cambio, pone el acento en el principio dispositivo y considera que el juez solo puede pronunciarse dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes. Ese debate refleja en fondo la tensión entre una concesión objetiva de la tutela, orientada a proteger la competencia, y una concesión más subjetiva, centrada en la posición del recurrente. La interpretación mayoritaria doctrinal y jurisprudencial actual se inclina a considerar que la declaración de ineficacia puede ser objeto de una iniciativa de oficio del juez y que la solicitud de la parte solo resulta necesaria a efecto de la subrogación en el contrato. En definitiva, la declaración de invalidez del contrato puede dar lugar a distintos resultados en Italia. Puede implicar la retroacción del procedimiento y la repetición de la licitación, o bien permitir la subrogación directa del recurrente en el contrato. Pero, una vez más, estas soluciones no operan de manera automática, sino que debe ser la valoración del juez y las concretas posibilidades que tiene que orientar esta valutación. El juez puede también modular en el tiempo los efectos de la ineficacia. Puede decidir, por ejemplo, que el contrato deje de producir efectos desde una fecha, o puede también decidir una fecha en lo que se va a acabar, puede imponer límites a la prestación o preservar prestaciones de servicios públicos. Y otro aspecto relevante que completa el cuadro y voy a cerrar es el relativo a la autotutela de la administración. En el ordenamiento italiano, la administración puede anular de oficio la adjudicación, incluso después de la celebración del contrato, en virtud del poder general de revisión de los actos administrativos ilegales. Sin embargo, la cuestión de los efectos de esta anulación sobre el contrato es particularmente controvertida. Según una primera posición, sería necesario igualmente un pronunciamiento del juez administrativo para declarar la ineficacia del contrato, manteniendo así la centralidad de la jurisdicción. Según otra orientación, la anulación de oficio de la adjudicación implicaría automáticamente también la caducación del contrato. Una especificación de esta última orientación desarrollada por la doctrina subraya que la decisión sobre la continuidad o no del contrato debería corresponder a la propia administración en el ejercicio de su potestad de autotutela, teniendo en cuenta los intereses públicos, el interés público y los intereses de la parte. Lo que sí parece claro es que no es posible utilizar la revocación para liberarse de un contrato legítimo que ya no redunda en el interés público, siendo necesario recurrir en este caso a los instrumentos propios del derecho civil, como la resolución. En definitiva, cerrando, el sistema italiano de remedios en materia de contratación pública se caracteriza por haber evolucionado desde un modelo fragmentado basado en la separación entre momento administrativo y momento civil, hacia un modelo más integrado en el que el juez administrativo desempeña un papel central y de carácter extremadamente discrecional, hasta tal punto que mi colega y yo en el escrito que seguirá al seminario nos atrevemos a llamarlo juez administrador. Esta evolución ha estado fuertemente influida por el derecho de la Unión Europea y ha dado lugar a un sistema flexible que privilegia soluciones adaptadas a las circunstancias concretas y orientadas a garantizar el máximo de una tutela efectiva. Muchas gracias y dejo a Eduardo si quiere añadir algo. Gracias por la atención. Muchas gracias. No, grazie. Davide, Para me è sufficiente quello che ha detto il professor Tuminelli. Grazie.
¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, pues pasamos al siguiente conferenciante. Muchísimas gracias, David, porque sí es verdad que es interesante, sobre todo en lo que se refiere en lo que a mí se refiere en cuanto al ordenamiento jurídico español. Como sabéis, tenemos los tribunales especiales, la jurisdicción especial, vosotros lo tenéis residenciado en el Poder Judicial, en los órganos jurisdiccionales, pero veo como si habéis evolucionado hacia esas soluciones, digamos, adaptadas al caso concreto y a lo que requiere, pues, la envergadura de la infracción que se haya cometido durante el procedimiento y en función de ella, pues adaptar la solución precisa. Me parece, la verdad, que es un paso más incluso hacia donde está ahora mismo el ordenamiento jurídico español. Así que para mí ha sido muy enriquecedora tu ponencia. Bueno, pues sin más pasamos a la siguiente conferenciante, que es doña María del Amor Albert Muñoz, que, bueno, tengo que decirles que ella es bueno, pues letrada de la Junta de Andalucía, compartimos, bueno, pues somos funcionarios del mismo cuerpo. Ella fue mi preparadora de oposiciones, con lo cual tengo una vinculación especial con ella. Y bueno, no es eso, que ella fue mi preparadora precisamente por la responsabilidad que ostenta desde hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Ella es la letrada jefe de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, pues imaginaos que Andalucía es casi la cuarta parte del Estado español, pues lleva, no voy a decir la cifra, pero cuenta por decenas de miles de pleitos al año. Ella es la responsable del Gabinete Jurídico de la parte contenciosa. En segundo lugar, siempre ha tenido pues una vocación bueno, académica y de hecho ha sido profesora asociada en el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, así como también lo fue de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. En el año 2019 fue nombrada académica numeraria de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, institución de la que actualmente es su presidenta. Bien, pues también ha sido, por su trayectoria, ha sido distinguida pues con la Cruz Distinguida de Primer Orden de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que es la máxima distinción, de las máximas distinciones jurídicas que hay en el Estado español. Y además, bueno, pues desarrolla sus funciones junto con otras, como son, ha sido también vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Andalucía, y actualmente también está designada como vocal y como vicepresidenta de la sección disciplinaria del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Y bueno, con esta presentación, por lo que se pone de manifiesto es que tenemos la suerte, bueno, pues de que hoy seguramente nos va a dar una serie de instrucciones que serán muy enriquecedoras. Sin más, María del Amor, te cedo la palabra. Buenas tardes y buenos días, según el sitio donde nos encontremos. Muchísimas gracias por haber contado conmigo. Para mí siempre es un placer porque es una oportunidad no solamente para poder opinar, sino para poder aprender. La intervención del conferenciante que me ha precedido me ha sido sumamente ilustrativa y, por supuesto, gracias a los organizadores y muy especialmente a Joaquín, donde, bueno, su presentación ya habla, ¿no?, del cariño que nos tenemos recíprocamente. Bueno, pues yo no puedo evitar proyectar siempre lo que es el centro de mi actividad profesional o lo que lo ha sido durante estos 30 y tantos años, ¿vale? Que es precisamente el ámbito de lo jurisdiccional, el pleito, la patología, ¿eh? Y yo creo que, bueno, que viene como anillo al dedo, ¿no?, en este contexto en el que nos estamos ahora pronunciando a propósito de los remedios, ¿no?, y los resultados del sistema en el ámbito de la contratación administrativa cuando hablamos del control jurisdiccional o el control, la revisión por parte de tribunales y o órganos administrativos o ambas cosas a la vez. Realmente, para poder estudiar la situación que tenemos en España, que difiere de la expuesta por mi compañero de Italia, tenemos que partir de conceptos básicos en la teoría general del derecho que, sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo se ven poderosamente
afectados. No vamos a decir modificados, pero sí afectados, ¿no? Me estoy refiriendo a las categorías tradicionales de la nulidad, la anulabilidad, conceptos como la validez, la eficacia, conexión, independencia de validez o eficacia. Y después también es fundamental para poder entender la evolución en nuestro ámbito, es fundamental la forma en que se revisa la actuación administrativa en materia de contratación, porque de esa forma de revisión vienen muchas de las consecuencias que se sufren en el ámbito de los efectos de la anulación. Me estoy refiriendo, y adelantando un poco, me estoy refiriendo en esencia a la propia duración de los procedimientos jurisdiccionales. Porque aunque efectivamente existe un marco normativo en nuestro derecho positivo, actualmente es el artículo 42 de la ley del año 2017, que bajo el epígrafe de efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad, parece estar diferenciando entre esas categorías típicas de la nulidad absoluta y la anulabilidad. Eso no deja de ser una apariencia. La realidad es que las consecuencias no son exactamente esas. Por eso digo que es muy importante para ver por qué el control judicial de los actos en materia de contratación tiene las consecuencias que tiene, ver la forma en que se controlan esos actos. Y por qué, también adelantando acontecimientos, la introducción de los órganos especiales en materia de el llamado recurso especial en materia de contratación administrativa influye notoriamente en esa evolución. El artículo 42 que les he mencionado de la Ley de Contratos del Sector Público, bajo esa rúbrica parece estar diferenciando entre nulidad y anulabilidad, pero como les digo, no es así. De hecho, lo que está diferenciando es en consecuencias según el momento en el que se produce el vicio. De manera que en el primer párrafo se está refiriendo a la declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, señalando que cuando sea firme la declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, esto lleva en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo. Y si esto no fuese posible, se devolverá su valor. La parte que hubiera sido culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido. Esta fórmula del artículo 42 reproduce literalmente la del anterior artículo 35 del texto refundido. Pero hay un segundo párrafo que parece ya afectar a la nulidad de los actos que no sean preparatorios. Y entonces lo que nos dice la norma es que esta nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y a sus consecuencias. A esto me estaba refiriendo con que no distingue entre nulidad o anulabilidad según nuestra teoría tradicional o general de la parte general del derecho. Lo que es nulo no produce efectos, efectos stunk desde entonces, lo anulable ha estado produciendo efectos hasta que se declara la nulidad, stunk. No es exactamente así, sino es el factor determinante, el momento en que se produce dentro de lo que es digamos, el procedimiento de contratación, procedimiento y adjudicación, dentro de lo que es el devenir de la vida del contrato, el momento en que se ha producido el vicio. Pero que después introduce un tercer aspecto, este artículo 42, que nos dice, si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio. En resumen, en este artículo se están contemplando todos y cada uno de los posibles remedios
bueno, remedio, de las posibles soluciones o consecuencias de la declaración de nulidad, de manera que no podemos llegar a una conclusión tajante como lo haríamos en el ámbito del derecho privado, donde siempre se parte de que la nulidad absoluta o de pleno derecho es la regla, mientras que la anulabilidad son los supuestos excepcionales. En derecho administrativo sabemos, y es también clásico el principio, de que la nulidad es la excepción, que solo los supuestos tasados son susceptibles de ser calificados como nulos de pleno derecho. Pero si se dan ustedes cuenta, no es este el espíritu que imprime el artículo 42 de la Ley de Contratos. No distingue entre la entidad del vicio, sino el momento en que el vicio se produce. Claro, todo esto estaría muy bien si fuera posible llegar a una aplicación real y práctica que efectivamente nos permita, pues, respetar tanto el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellos que acuden a los órganos jurisdiccionales postulando de los mismos la protección de sus pretensiones. Esto, digamos que compatibilizarlo con lo que es la defensa de los intereses generales, los intereses públicos que subyacen en la actuación de la Administración. A diferencia de lo que el compañero que me ha precedido refiriéndose al derecho italiano ha mencionado, en el derecho español el control de la contratación administrativa siempre ha estado residenciado en los órganos del orden contencioso administrativo, si bien incluso los llamados actos separables, los actos separables que podrían referirse a contratos de carácter privado, pero que sin embargo por afectar a lo que es la formación de la voluntad del órgano de contratación, también serían susceptibles de ser conocidos por el orden contencioso administrativo. Ejecución y desenvolvimiento del contrato no. Pero lo que es la contratación administrativa tal y como ahora la estamos tratando, está residenciada íntegramente ante los tribunales de la jurisdicción contenciosa. Pero, y ahí es donde entra la importancia de órganos como los órganos especiales que se ocupan de llamados recursos especiales en materia de contratación, la existencia de estos órganos, determinados también en el ámbito español, como no, por la pertenencia también a la Unión Europea y las exigencias derivadas de la normativa europea para garantizar principios de concurrencia, de competitividad, el mercado europeo, etcétera. Pues ese respeto llevó consigo la introducción del famoso recurso especial en materia de contratación. Ahora bien, ¿qué imprime ese recurso a todo lo que estamos hablando? Pues le imprime algo fundamental, y es la posibilidad, y digo posibilidad porque si no se desarrolla hasta sus últimas consecuencias, se queda en eso, solo en una posibilidad, la posibilidad de propiciar un control mucho más rápido. Un control más rápido, un control muy específico, por supuesto, posteriormente revisable jurisdiccionalmente, pero un control que posibilita que no se, digamos que se acabe concluyendo en situaciones irrevocables o situaciones donde no se puede ya cambiar nada. Es decir, aun cuando nuestro sistema prevé la posibilidad de que la declaración de invalidez del contrato lleve consigo la retroacción del procedimiento, lo cierto y verdad es que no es esta una solución viable teniendo en cuenta la duración de los procedimientos judiciales. Con la duración actual de los procedimientos judiciales nos encontramos que declaraciones que se han producido hace 8, 9, contratos que se han adjudicado hace 8 o 9 años acaban siendo anulados pues 9 años después. 9 años después, donde lo más seguro es que no solamente el contrato ya haya concluido, sino que además sea imposible restablecer la situación a la situación original. Con lo que la medida de resarcimiento de los daños y perjuicios es la otra medida que también contempla nuestro sistema. He encontrado una sentencia de nuestro Tribunal Supremo
muy interesante en esta materia, donde viene a recoger muy resumidamente pues cuál es su posición a propósito de los efectos de la declaración de invalidez. Como he dicho, el hecho de que un acto sea inválido, y lo vemos en el ámbito de la contratación administrativa, no significa que no produzca efecto. Y esa sentencia de la que le estoy comentando, partiendo de la existencia de un contrato administrativo que es declarado como inválido, sin embargo, viene a asumir la existencia de unos efectos, pero, ojo, esos efectos ya no son de naturaleza contractual. Esos efectos mutan en su naturaleza, de manera que la posible exigencia de esas consecuencias no son consecuencias derivadas del contrato, sino de la actuación contraria a derecho en la que habrían incurrido las partes. Es, por lo tanto, un mecanismo resarcitorio de responsabilidad en sentido amplio. Claro, lógicamente, el problema de la responsabilidad es, y también sucede en el ámbito nacional nuestro, son los requisitos que la misma tiene que reunir para poder ser susceptible de indemnización. Y uno de los grandes problemas que también se comenta jurisprudencialmente y se aborda jurisprudencialmente es el de la prueba del daño y la relación entre la actuación de la administración y las consecuencias de ese daño. En resumen, y ya para ir concluyendo, me ha parecido muy interesante esta sentencia, que les digo, es una sentencia del Tribunal Supremo de octubre del año 2025, que también estará citada en la documentación que después se aportará, en la que el Tribunal Supremo examina lo que identifica como cuestión de interés casacional en los siguientes términos. Que se determine si se genera enriquecimiento injusto de la administración por su negativa a pagar a la adjudicataria del contrato las cantidades derivadas de la revisión de precios cuando el contrato se ha declarado inválido judicialmente y se obliga a la empresa a prorrogar hasta que la nueva adjudicataria la sustituya. El supuesto de hecho, se lo escenifico brevemente, en su momento en las Islas Canarias, creo que era, se adjudica un contrato de prestación de transporte con otra serie de elementos adicionales y por un periodo de 15 años. Dicha adjudicación se impugna y finalmente se declara la nulidad de la adjudicación. Pero en todo ese tiempo transcurren pues, la friolera de 9 años, 9 primeros años, la empresa ha seguido prestando el contrato. Prestando el contrato, pero cuando llega el momento ya de la firmeza de la sentencia y la posibilidad, la necesidad ya de, digamos, de volver a la situación, reponer las cosas al estado en que se encontraban antes de la adjudicación, que es lo que se pretendía por el recurrente. Cuando llega ya ese momento, el ayuntamiento afectado, efectivamente, en ejecución de sentencia, pues dice que mientras que se proceda a la nueva adjudicación, la anterior va a seguir cumpliendo el contrato. En estos términos se producen otros cuantitos años más, o sea, por lo menos 3 o 4 años más, en los que la entonces adjudicataria de ese contrato que se ha declarado inválido sigue prestando el servicio y además va reclamando sistemáticamente al ayuntamiento la revisión de precios. La revisión de precios porque entiende que para mantener el equilibrio económico, que de lo contrario supondría un enriquecimiento injusto sin causa de la administración, etcétera, etcétera, que se proceda, por lo tanto, a la oportuna revisión de precios. Tanto en el juzgado de instancia como en apelación se le deniega. Y el Tribunal Supremo también reitera esa denegación, pero es muy interesante la valoración que hace a propósito de esto que estamos viendo, es decir, la diferencia entre lo que es que se hayan producido unos efectos a pesar
de la invalidez del contrato y lo que implica la declaración de que el contrato era inválido. Desde ese momento, desde el momento en que el contrato es inválido, se entiende que no existió en ningún momento, lo que no es obstáculo para la posibilidad de que se generen obligaciones de resarcimiento entre las partes, pero que ese resarcimiento no se puede hacer como se pretendía por la recurrente en la instancia y la recurrente en casación mediante esa exigencia de revisión de precios, porque no podemos hablar de obligaciones contractuales cuando ya no existe contrato, sino que en su caso mediante el mecanismo de la liquidación del contrato. Y en ese contexto de la liquidación del contrato, ahora ya sí, proceder cada parte a ver qué se puede exigir a la otra. La restitución de todas las prestaciones como contempla el derecho civil no es tan fácil en el ámbito administrativo, no lo es porque además, no lo olvidemos, se supone, y además yo estoy convencida de que es así, de que la administración pública tiene que servir con objetividad a los intereses generales y que también hay que interpretar el derecho para que esto se produzca, para que incluso soy también partidaria de la posibilidad de recurrir incluso a medidas disciplinarias o incluso medidas penales que no están contempladas específicamente en el ámbito de contratación para poder poner fin a actuaciones como estas. Porque no puede ser simplemente algo que la administración, o dicho en otros términos, que todos acabemos pagando, sino que debería de buscarse una individualización y una concretización en conductas al margen de lo que sea el resultado en la materia de contratación. Y yo creo que con esto ya no me extiendo más porque si no me estoy pasando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María del Amor. Muy clarificadora, no porque seas tú, sino porque precisamente pues, nos has traído pues, una sentencia muy novedosa y que verdaderamente bueno, pues, ha sabido plasmar, ¿no?, en un ejemplo práctico pues, aquello que has querido deslindar desde el principio, ¿no? Los efectos, primero, que no son tan obvios entre la nulidad y la anulabilidad, y después también esos efectos que tiene cuando se declara esa invalidez y los efectos liquidatorios y la conexión con el artículo 42 al que anteriormente hacía referencia. Muchísimas gracias. Pasamos a continuación, para no hacer esto es muy extenso, porque es el ritmo que el director del seminario nos impone, que tenemos que ser precisos con el tiempo. Así que a continuación, pues pasaremos con la intervención del ponente por parte de Costa Rica, que es el señor don Luis Ortiz. Don Luis es profesor de grado y posgrado en la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, así como del curso de Regulación y Competencia de la Universidad de Valladolid. Es expresidente de la Asociación Iberoamericana de Regulación, miembro de la Junta Directiva del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y socio de la práctica de Derecho Público, Contratación Administrativa y Regulación Económica de la firma BLP a nivel regional. Muchísimas gracias, don Luis, por su asistencia hoy aquí a este seminario y por ilustrarnos. A continuación, pues le cedo la palabra. Tiene usted 15 minutos a partir de ahora. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, profesor Barrón, y a Enrique, un fuerte abrazo y un agradecimiento por la invitación. Bien, un poco en la tónica de explorar el derecho comparado, sabemos perfectamente que los sistemas de remedios en la contratación pública persiguen un equilibrio entre tres objetivos, diría yo, que tres patas de un banco. Garantizar la legalidad, transparencia e igualdad en una adjudicación, ofrecer tutela rápida y eficaz a los licitadores y preservar la continuidad del servicio público. Esa es como la trinidad que los remedios de legalidad tienen que lograr. En Costa Rica este sistema se ha visto ciertamente reforzado y remozado, diría yo, más que reforzado o modernizado con la nueva Ley General de Contratación Pública que entró en vigencia en el 2003, pues esta ya incorpora principios y mecanismos alineados con las mejores prácticas internacionales y el derecho comparado. Aunque lo cierto es que el recurso de objeción al pliego o cartel de licitación y el recurso de apelación contra el acto de adjudicación existían ya, fíjense ustedes, desde el reglamento de la contratación administrativa original, un decreto de 1977, que fue la primera
regulación sobre contratación pública en Costa Rica, a pesar de que no tenía una ley de base. La ley de base que reglamentaba esta regulación era la Ley de Administración Financiera, que en realidad no se refería a la contratación pública, pero a través de un decreto ejecutivo prácticamente se hizo una ley que hoy, para efectos de esta presentación, repasaba durante el fin de semana. Y la verdad es que me parecía bastante similar a lo que hay hoy en día, de manera tal que desde ese momento tenemos ese tipo de remedios. Para que me puedan seguir, quizás algunos conceptos específicos de Costa Rica que debemos tener en consideración. Nosotros tenemos dos tipos de nulidades: la nulidad absoluta con efectos retroactivos al momento de emisión del acto, y la nulidad relativa con efectos de ahí en adelante. La nulidad relativa puede ser convalidada, puede ser subsanada, la nulidad absoluta no. Esa es la diferencia, digamos, un poco con el ordenamiento español. En lugar de anulabilidad y nulidad, hablamos entonces de nulidad absoluta y de nulidad relativa. Segundo elemento que hay que tener en consideración es que en Costa Rica hasta el 2006 existía el agotamiento de la vía administrativa en general. A partir del 2006, con una resolución del Tribunal Constitucional y una modificación o una aprobación del Código Procesal Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía administrativa únicamente es obligatorio en materia municipal y precisamente en materia de contratación pública. Y es donde entra la tercera particularidad de nuestro ordenamiento, que es cuáles son los actores en poner efecto a esos remedios administrativos y o judiciales. En primer término, la Contraloría General de la República desde 1977 con este reglamento, que es quien conoce en conjunto ahora con las administraciones públicas, dependiendo un poco de los montos de las contrataciones, de los recursos de objeción contra el pliego de licitación y de los recursos de apelación contra los actos de adjudicación. Luego de que se ha pasado por la Contraloría General de la República, entonces hay una bifurcación en donde lo normal es ir a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero también, como les voy a enunciar en un par de casos, sí que el Tribunal Constitucional ha tenido injerencia importante en ciertos casos, de manera muy reminiscente y residua y supletoria, pero sí que hay que tomarla en consideración. Entonces, iniciamos con la tipología principal de remedios en la contratación pública costarricense. La anulación de los actos separables, como decía la profesora que me antecedió, o los actos coligados, como habla el profesor Barra en Argentina, es el remedio más común dentro del sistema de control de la contratación pública en Costa Rica. Esta anulación de actos puede recaer sobre actos tales como el pliego de condiciones, decisiones de admisibilidad de una oferta o no, evaluaciones técnicas, la oferta misma del licitante o bien del acto de adjudicación. En el marco de la Ley de Contratación Pública, la anulación responde a la constatación de violaciones al principio de igualdad, transparencia, libre competencia, valor por dinero, vicios de legalidad formales o materiales, errores en la motivación o en la aplicación de criterios de evaluación. En general, aplican las reglas específicas de la contratación pública, pero también de manera más que supletoria, diría directa, aquellas establecidas en la Ley General de la Administración Pública, que es como una ley de procedimiento administrativo, donde están regulados los elementos del acto o de las conductas administrativas y sus nulidades y la teoría de las nulidades. Este remedio se encuentra estrechamente vinculado al control que ejerce la Contraloría General de la República como especie de un tribunal administrativo, aunque ejerce muchísimas otras funciones, dado que es un órgano de relevancia constitucional y tiene muchísimas otras funciones, pero bueno, es mejor conocido como Tribunal Administrativo de Contratación Administrativa. Pero también, al pasar el tiempo, y dado que la Contraloría ha enfocado o ha concentrado muchísimas funciones, se ha tratado de entregar o de delegar un poco
a las administraciones licitantes a través del recurso de revocatoria y a través de el conocimiento y resolución del recurso de objeción al cartel o pliego de condiciones en licitaciones menos importantes, ya sea por su monto, por el tipo de licitación. Entonces, como conclusión parcial aquí, la nulidad es el principal remedio. En vía administrativa puede ser la Contraloría General de la República vía recurso de objeción a un cartel o un pliego de condiciones o vía recurso de apelación contra un acto de adjudicación. Pero también puede conocer y anular la misma administración licitante objeciones al cartel o mediante recursos de revocatoria. Pero además hay que mencionar una potestad que tiene la Contraloría General de la República en su artículo 28 de su ley orgánica, que es la anulación de oficio. Originalmente la Contraloría la utilizó de manera bastante oficiosa y de hecho para mis coterráneos que nos acompañan, pueden revisar una de las más famosas anulaciones de oficio, que fue la primera adjudicación de un contrato de concesión de obra pública con servicio público a favor de la empresa Marnos mexicana en 1998 para la autopista Wilson. Esa pudo haber sido la primera concesión. La Contraloría de oficio, sin que existiera recurso de parte, anuló. Hoy en día la Contraloría, si bien mantiene esa potestad y puede totalmente de oficio entrar a conocer y anular un contrato, siempre dando el derecho de defensa, lo cierto es que hoy en día la utiliza muchísimo cuando, al conocer un recurso de apelación, define o determina que la parte apelante no tiene legitimación porque no ha demostrado su mejor derecho para ser adjudicatario. En esos casos, sin embargo, de manera bastante común, la Contraloría encuentra que, si bien no existe legitimación del apelante, sí existe un vicio de nulidad absoluta y entra a conocer de oficio y anula actos de adjudicación. ¿Qué sucede y cuáles son las potestades de la administración o de la Contraloría en estos casos? Bueno, la retroacción procedimental. Esta constituye una consecuencia natural de la anulación de actos cuando el vicio afectado afecta la totalidad del procedimiento. Entonces, la Contraloría o la misma administración puede anular todo lo actuado, o bien puede anular solamente el acto de adjudicación, o puede anular el acto de adjudicación y el estudio de las ofertas y devolver a ese momento. En Costa Rica este remedio se aplica frecuentemente para corregir evaluaciones técnicas o económicas defectuosas, rehacer análisis de admisibilidad de ofertas o modificar criterios mal aplicados sin necesidad de repetir todo el procedimiento. Esta retroacción parcial, que es lo común, refleja una clara lógica de eficiencia administrativa y sobre todo de conservación de los actos y del procedimiento administrativo. Cuando el vicio no es absoluto, todo el procedimiento de contratación administrativo, la eficiencia, la eficacia y la conservación del acto administrativo mandan que la retroacción sea parcial y se mantengan aquellas partes o aquellas etapas del procedimiento que no tengan un vicio de nulidad. La ineficacia contractual en Costa Rica no es en realidad un remedio vía recurso, sino que también tenemos una particularidad. Se entiende que el contrato administrativo se perfecciona y adquiere, por tanto, validez con la adjudicación en firme, es decir, si la adjudicación no ha sido objeto de un recurso o si siendo objeto de un recurso ha sido confirmada, y cuando el oferente rinde la garantía de cumplimiento. En ese momento tenemos un contrato administrativo perfeccionado y por tanto válido. ¿Se puede ejecutar? ¿Existe contrato formalizado? No, porque después el siguiente paso en nuestro procedimiento es la formalización del contrato y finalmente otro instrumento importantísimo de rango constitucional que es el referendo contralor por parte de la Contraloría General de la República, donde conoce nuevamente del contrato ya formalizado
y el refrendo es lo que le da eficacia, es un requisito de eficacia. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Bueno, que hay contratos que o no han sido objeto de un recurso de objeción contra el pliego de condiciones o no han sido objeto de un recurso de apelación y entonces es la primera vez que lo conoce la Contraloría, o bien que ya ahora sucede menos con el nuevo sistema de contratación pública donde básicamente la formalización del contrato es el oferente o el adjudicatario formaliza su adhesión a las condiciones del pliego, pero anteriormente cuando el sistema era escrito, pues sí habían algunos que se ponían creativos y entonces variaban durante la formalización del contrato las reglas básicas cardinales que habían sido establecidas en el pliego de condiciones. Entonces, cuando la Contraloría conocía eso y tenía que darle un refrendo, pues encontraba que había vicios de legalidad. ¿Qué sucede con un contrato formalizado sin refrendo de la Contraloría? Bueno, que tenemos un contrato válido, perfeccionado, pero no eficaz. Y no han sido pocos los contratos que se han quedado en ese limbo porque le hacen las correcciones que detecta la Contraloría o que previene la Contraloría y no logran pasar por ese filtro. Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado en un par de sentencias, pocas, que un contrato que no tenga el refrendo de Contraloría no genera derechos públicos subjetivos, sino que queda en un limbo donde es válido, pero no es eficaz. Esa es la aplicación que tiene la ineficacia en nuestro sistema. Ahora bien, nuestra Ley General de Contratación Pública, ya cuando pasamos esta fase administrativa y vamos a la fase judicial, tiene o ha incluido una previsión bastante importante, precisamente para la conservación de los actos y la eficiencia de la administración pública y la continuidad del servicio público. Ha incluido un artículo que en este momento está siendo objeto de una reforma para precisar sus efectos, pero que básicamente lo que establece es que si un licitante o un oferente decide impugnar judicialmente en la vía contenciosa administrativa o incluso en la vía constitucional, que no veo razón alguna para que no sea aplicable también ahí, si decide impugnar la adjudicación y el contrato ya está en ejecución o bien ha sido ejecutado, no se anulan los efectos de esa anulación o de ese proceso contencioso administrativo, no van a tener efectos anulatorios, sino meramente indemnizatorios, en donde el oferente que logre anular esa adjudicación va a tener un derecho a daños y perjuicios que tendrá que liquidar y demostrar. De tal manera que se tutela de esa forma la legalidad, la tutela judicial efectiva de ese oferente, pero sin afectar la continuidad del servicio público y sin dislocar el funcionamiento de la administración. También existe la figura del contrato irregular, que es cuando se determina que ha habido una nulidad absoluta, pero el contrato se ha ejecutado, en cuyo caso se abren procedimientos sancionatorios o disciplinarios contra los funcionarios involucrados y al contratista se le castiga con la pérdida de su utilidad. Y si no ha declarado la utilidad, se estima que es en un 10%. Finalmente, los tribunales contenciosos administrativos, que conocerán el 99% de los casos que se deciden impugnar en vía judicial, siendo muy residual la sala constitucional, podría decirles para ir concluyendo que son bastante deferentes con la Contraloría General de la República, primero por especialidad y segundo porque la Contraloría se lo ha ganado a golpe de creación pretoriana y a golpe también de solidez de sus criterios, de manera tal que son poquísimos los casos donde vamos a encontrar que un tribunal contencioso administrativo anule una decisión de la Contraloría General de la República.
La Sala Constitucional, como les digo, a finales de los 90, a inicios de los 2000, algunas sentencias dictó al respecto, siendo quizás la más importante para efectos nuestros. En el 2005-2006 también le recuerdo a mis coterráneos el caso de Ericsson, donde la Contraloría, con un contralor bastante agresivo que tuvo durante ese tiempo, decidió no refrendar un contrato de la empresa Ericsson, de una contratación del Instituto Costarricense de Electricidad, porque determinó que la empresa había comenzado a importar equipos de previo a que la Contraloría diera el refrendo de eficacia, y que el hecho de ejecutar o comenzar a hacer actos de ejecución del contrato de previo a la eficacia anulaba o hacía nulo totalmente el contrato. En este caso, la Sala Constitucional sí entró a conocer del asunto, y es un voto que se cita bastante en cuanto a cuáles son los alcances y limitaciones que tiene el refrendo contralor. El refrendo contralor no es, dice la Sala Constitucional, un instrumento para anular ubicuamente un acto de adjudicación o una licitación, sino un check de legalidad en donde la administración sabe lo que necesita y la Contraloría General de la República no debe entrar a conocer aspectos de discrecionalidad o de vicios de legalidad que debieron haber sido establecidos en un inicio. Termino por decirles que en la comparación entre la vía administrativa y la vía judicial, definitivamente tener un tribunal administrativo como la Contraloría ha hecho que la contratación pública en Costa Rica se pueda desarrollar de muchísimo mejor manera por su especialización, por su agilidad. Un recurso de apelación puede tardar 4 meses a lo sumo, mientras que en la vía judicial no encontramos especialización y sobre todo la justicia no es pronta ni cumplida, de manera tal que en promedio un proceso contencioso administrativo podría tardar entre 6 y 7 años. Con lo cual, la solución que hoy en día la Ley General de la Contratación Pública ha establecido de que una impugnación judicial no tenga efectos anulatorios, retroactivos, sino nada más una indemnización sustitutiva, me parece que es la correcta, tomando en consideración la mora judicial. Termino con esto en tiempo para no pasarme de los 15, 17 minutos, y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, don Luis, por su intervención, por ese repaso que ha hecho las distintas figuras con relación a la nulidad y a la anulabilidad en el ordenamiento jurídico de su país. Y me ha parecido especialmente interesante pues, el papel de las Contralorías, que es una institución pues, especialmente arraigada en distintos países de Latinoamérica y que, bueno, que aquí en Europa pues, no estamos especialmente familiarizados. Y bueno, me ha parecido pues esa aproximación muy interesante para hacer paralelismos nosotros con los regímenes que tenéis en Latinoamérica. Sin más, vamos a continuar con la exposición del siguiente conferenciante, y es, pues, le toca el turno a Colombia, y precisamente pues doña Beatriz Colorado Arcila, que ahora mismo en el panel no la encuentro, no sé si es así, ya te veo, Beatriz. Muy bien. Bueno, hacer una breve presentación de su currículum. Ella es especialista en Derecho Administrativo, es magíster en Contratación Estatal y tiene una amplia trayectoria en el sector público. Es docente de posgrado en diversas universidades del país, contribuyendo a la formación de profesionales generales relacionadas con el derecho administrativo y con la contratación estatal en Colombia. Actualmente ostenta el cargo de secretaria general del Politécnico colombiano Jaime Izaza Cadavid, donde lidera procesos estratégicos de carácter jurídico institucional, y a lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos en entidades públicas del departamento de Antioquia. En reconocimiento a su destacada labor como apoderada judicial del departamento de Antioquia, ha sido galardonada con la distinción antioqueña de oro por los resultados obtenidos en la defensa judicial de la entidad. Sin más, doña Beatriz, muchas gracias por asistir hoy aquí a nuestro seminario, y le cedo la palabra. Gracias. Tiene usted 15 minutos. Gracias, doctor Joaquín.
gracias a todos. De verdad que me siento honrada de estar aquí, habiendo escuchado preliminarmente las ponencias de los anteriores. Me ha servido enormemente para hacer ese paralelo racional con la legislación que acompaña a mi país, Colombia, en lo que respecta al control de legalidad que se hace a la contratación pública. Y sí, hay diferencias enormes, como en el caso de Costa Rica con el doctor Luis Ortiz, que gran novedad traer esa competencia tan acertada, pensaría yo, porque yo considero que si la Contraloría pudiera tener esos impactos positivos de los que él habla, de que se ha ganado un terreno importante en el derecho público y en el control fiscal para lograr tener esa competencia de nulidad de los contratos, sería un alivio en la contratación pública también para nuestro país, poder de alguna manera en una autoridad de control fiscal tener una solución más próxima que ir a llegar y esperar a veces unos largos años en la jurisdicción contenciosa administrativa. En Colombia, perdón, hay un juez de lo público y es la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Ese juez de lo público se encarga de hacerle control de legalidad a los contratos. Y le hace control de legalidad a los contratos, pero entendiendo el contrato como un proceso contractual. El proceso contractual, como lo han manifestado algunos ponentes, en Colombia está determinado en 3 etapas. La etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la etapa precontractual todo se gira en torno a lo que son los actos administrativos, ¿sí? Y entonces, ahorita decía el doctor Luis, en Costa Rica se podría demandar el acto que conforma el pliego de condiciones, el acto que declara desierta, los estudios previos. En Colombia no. En Colombia solo hay 2 actos que se pueden en la etapa precontractual demandar en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque nuestra jurisdicción ha generado una línea pacífica en torno a determinar que solo se demandan actos definitivos. Y los actos definitivos los ha definido la Ley 1437 de 2011, que regula la función pública en ser aquellos que definen una situación jurídica o hace imposible continuar la actuación. Verbigracia, estamos en presencia del acto de adjudicación o el acto de declaratoria desierta. Son los únicos 2 actos administrativos en la etapa precontractual que pueden ser objeto de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En ese orden, lo que ocurra antes de estos 2 actos definitivos, llámese pliego de condiciones, llámese actos administrativos de trámite que evalúan las propuestas y ordenan una clasificación de los oferentes que se presentan en esa etapa, a ser los llamados interesados en participar en ese concurso de selección o en ese proceso de selección del contratista, de ese contrato que se pretende ganar, no pueden demandar los pliegos de condiciones, aunque pudieran encontrarse allí cláusulas que pudieran violentar inicialmente los principios de la contratación estatal, como la selección objetiva o como el principio de economía, pero servirán de fundamento o base para acompañar la nulidad de ese acto definitivo de adjudicación o declaratoria desierta, que son, como lo digo, los únicos llamados a tener la posibilidad de tener un control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 hizo un giro y, escuchando ahorita a la autora María Amor, decía, el que se demanden los actos precontractuales no impacta en el contrato estatal cuando se declaran la nulidad de aquellos.
efectivamente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes de la ley 1437 de 2011, venía haciendo carrera jurisprudencial en determinados pronunciamientos que finalmente terminaron siendo prescripción normativa al señalar que los actos administrativos precontractuales eran absolutamente separables del contrato. No dependían de aquel que se iba a celebrar con posterioridad, y entonces le dio plena autonomía para entregarle un medio de control único para ser demandados, y es el de nulidad simple o el de nulidad y restablecimiento. Y entonces, cuando deviene una sentencia con vocación de prosperidad declarando la nulidad de esos actos administrativos precontractuales de adjudicación, no va a impactar en el contrato que siguió celebrándose con aquel oferente ganador a quien finalmente se le adjudicó el contrato, porque el restablecimiento a que tendría derecho ese interesado que demandara ese acto administrativo precontractual de adjudicación sería a la utilidad esperada si hubiera sido el ganador del contrato. En ese orden de ideas, declarada la nulidad del acto de adjudicación, pero por otro lado transcurre la ejecución del contrato estatal, en lo absoluto afecta el feliz término que pudiera desencadenar o no ese contrato que un día se celebró fundamentado en un acto separable que fue el acto de adjudicación. Pero ¿por qué se hizo esa separación que no se impactara la nulidad de un acto administrativo precontractual como el acto de adjudicación en un contrato que va en ejecución? Porque el legislador ha querido darle privilegio a la voluntad de las partes y a la necesidad que se satisface en un contrato del Estado. En Colombia, y soy una abanderada de ir cuando me corresponde direccionando contratación pública o desde el punto de vista en la academia, en la contratación estatal, de transmitir una idea que quiero pensar que ese es el ideal y a que allá tenemos que llegar. La contratación estatal no nació para satisfacer lujos en el Estado, nació para satisfacer necesidades contractuales del Estado. Y en ese orden de ideas debe acomodarse y guardar armonía y correspondencia con un fin del Estado. Hay un caso emblemático en el distrito de Cartagena, donde se construyó un parque para trasladar los vendedores ambulantes en la parte turística de Cartagena a un parque para que aquellos no invadieran la privacidad de los turistas que querían gozar de la playa y de la zona turística de Cartagena. Efectivamente, el distrito compra un terreno, construye un parque para trasladar los turistas, pero lo construye a una distancia muy grande de la zona turística. Pues un día llega la Contraloría, le hace auditoría al contrato y se encuentra que el parque está vacío, que los turistas nunca llegaron allá. Y entonces hace indagaciones y se encuentra con las respuestas de los turistas y les dice, de los vendedores ambulantes, no nos pudimos desplazar porque un día llegamos al parque y allá no iba ningún turista a comprarnos nuestras ventas ambulantes. Y entonces la Contraloría hace el hallazgo patrimonial por todo el valor del parque en contra de quienes lo construyeron. ¿Y por qué? No, pero es que el parque está ahí. Sí, pero no se cumplió la necesidad contractual. La necesidad contractual era esta, y eso no se logró nunca. Lo que generó es un detrimento patrimonial. El parque es un detrimento patrimonial. Y ese es el sentir de la contratación estatal. Satisfacer necesidades contractuales que armonicen con los fines del Estado y con las propuestas de los planes de desarrollo de los gobernantes. En ese orden de ideas, si ese es el privilegio, entonces
tenemos unos actos administrativos definitivos que serán objeto de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa, pero que no van a impactar en el contrato porque el contrato tiene una finalidad propia, satisfacer una necesidad contractual que si irrumpiría, si declaramos la nulidad de ese acto precontractual haciendo impacto en el contrato, podría quedar en suspenso una necesidad contractual que tiene una vocación de prosperidad, de cumplimiento al satisfacer ese fin del Estado. Entonces, ese es una diferencia que he venido anotando en algunas intervenciones con respecto a los países que acompañan esta convocatoria de socialización del régimen de la contratación estatal. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia para nosotros entre nulidad y revocatoria? La nulidad equivale a la inexistencia del acto administrativo. Nunca ocurrió. Por eso se restablece el derecho de volver las cosas al lugar que estaban antes de proferirse ese acto administrativo. Y entonces se le dice a ese oferente que aduce que el que se ganó el contrato a través del acto de adjudicación no debió haber sido el ganador, y yo que estoy demandando en nulidad y restablecimiento de ese acto precontractual, me asiste el derecho de ganarme, de ser el ganador, pero no pueden volver las cosas a ese lugar porque ya el contrato está en ejecución. Entonces se le genera la utilidad a su favor, que hubiera devengado si hubiera sido el ejecutante de ese contrato estatal que un día se adjudicó, auspiciado en un acto administrativo que está viciado de nulidad, conforme a las prescripciones normativas que consagra la Ley 1437 como vicios de nulidad posibles o eventuales en materia de contratación pública. ¿Y qué le asiste únicamente de competencia a las autoridades administrativas en materia de los actos administrativos precontractuales? La revocatoria. Pero hay una diferencia sustancial. Revocar en mi país es dejar sin efectos, pero el acto sigue existiendo, pero solamente de ahí en lo adelante deja de surtir efectos. Mientras que la nulidad, el acto deja de existir. Entonces, si la autoridad administrativa revoca un acto de adjudicación, que en principio es revocable por las causales normativas que trae la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto de Contratación Pública, si yo revoco como autoridad administrativa un acto administrativo de adjudicación, pues por lógica, ¿quién era el beneficiario de ese acto de adjudicación? El oferente ganador que fue anunciado en ese acto de adjudicación va a demandar ese acto administrativo de revocatoria en un medio de control de nulidad, ¿cierto? Y entonces, ¿puede un acto administrativo que ha sido revocado ser objeto de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa? Vendría una respuesta primigenia en decir, pero ¿por qué si ya no surte efectos, para qué lo vamos a llevar a la jurisdicción? No, porque el juez de lo público es el juez único, competente para declarar la nulidad de los actos. Entonces le vamos a ir a decir que declaren nulo ese acto administrativo que fue objeto de revocatoria por los efectos que surtió durante el tiempo que estuvo vigente antes de ser revocado. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que a esas personas que intervienen en la etapa precontractual les está legitimado por activa invocar el medio de control de nulidad simple o nulidad y restablecimiento, pero solo respecto de los actos administrativos que gozan de la condición de definitivos. Verbigracia, como lo dije y lo he reiterado y lo vuelvo a indicar, el acto de declaratoria o el acto de adjudicación. Los demás no son objetos de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa. Pero vámonos al otro momento, el momento de demandar el contrato del Estado. Y aquí, contrato del Estado para Colombia es ese acuerdo de voluntades entre contratista y contratante
independientemente del régimen legal que rige ese contrato estatal. Porque pudiéramos pensar, el contrato del Estado es aquel que lo rige el derecho público. En Colombia es el Estatuto de Contratación Pública y decretos reglamentarios como son Ley 80 de 1993, 1150 y demás decretos reglamentarios. No, el contrato estatal ha sido definido como aquel acuerdo de voluntades que suscribe una entidad pública como una de las partes del contrato y un particular u otra entidad pública en la otra parte a nivel de contratista. Pero cualquiera sea el régimen aplicable que se rige o que se ritúa por ese contrato. Y entonces es contrato estatal el que celebra una entidad pública y que se rige por el derecho privado. La respuesta es totalmente afirmativa. Sí, es contrato estatal, porque aunque se rija por el derecho privado, basta que una entidad pública lo suscriba como una parte del contrato para que tenga la condición de contrato estatal y pueda ser objeto de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y entonces será el juez del contrato, el llamado juez de lo contencioso, a hacerle control de legalidad a ese contrato estatal. ¿Por qué hay contratos de las entidades públicas que se rigen por el derecho privado? Porque por disposición del legislador le dio prerrogativas especiales a algunas entidades para que determinada actividad que desarrollaran pudieran rectuarse por un régimen privado que les hiciera más fácil la tarea de contratuar. Porque el régimen público es, como su nombre lo indica, es un procedimiento un poco dispendioso en materia de modalidades de selección, en materia de ritualidad del procedimiento, en materia de las normas que se tienen que atender para poder rituar este proceso contractual. Y entonces dijo, las empresas industriales y comerciales del Estado, como están en competencia con un mercado industrial y comercial, necesitan una mediana libertad, un mediano libre albedrío para que puedan contratar y puedan celebrar contratos que, aunque tengan la connotación de ser un contrato del Estado, se van a rituar por el derecho privado. Pero ¿quién será el juez que los juzgará? ¿Y cuál será? El juez de lo público, porque hay una parte involucrada que se denomina entidad pública. Y aquí hay algo que quiero poner sobre este seminario, y es el contrato estatal y el juez de lo contencioso administrativo ha sido trasegado por la historia del derecho público, que el juez de lo contencioso tiene una competencia rogada, lo que significa que todo aquello que yo pretenda que me sea reconocido debe ser anunciado a título de pretensión en el libelo de la demanda. El juez de lo contencioso tiene algunas competencias de oficio, pero por disposición normativa. Y entonces le ha sido concedido desde 2011 el nuevo régimen procesal administrativo, de que en materia de prueba de oficio o en materia de revisar el medio de control, lo hará oficiosamente porque por disposición normativa se le ha permitido. Pero también le ha sido dada la competencia de declarar absolutamente nulo un contrato del Estado de manera oficiosa, basándose en las causales taxativas que nos ha dado la Ley 80 como Estatuto de Contratación Pública. Unas causales realmente que le permiten a ese juez contencioso hacer una revisión de oficio para poder decir que ahí, en ese caso, cuando encuentra que un contrato ha sido celebrado con violación de esas causales de nulidad, declarará nulo absolutamente el contrato y solo hará reconocimientos al contratista que ha celebrado con conocimiento un contrato que está viciado de nulidad absoluta cuando se demuestre
que la entidad pública recibió algún beneficio con ese contrato del Estado. Pero no solamente el beneficio es un asunto enunciado en un estudio previo, no, tiene que haber prueba del beneficio. En ese orden de ideas, si bien la competencia en materia de control de legalidad en la etapa precontractual es muy limitada en el contrato del Estado, que ya es el convenio, que es el que finalmente cumple el fin del Estado, tiene por fortuna en manos del juez de lo público una competencia amplia en materia oficiosa al poder hacerle un control de legalidad nítido y transparente a un contrato, una revisión probatoria de si este fue celebrado con violación de normas que implican la declaratoria urgente de la nulidad absoluta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, por su exposición muy clara y, bueno, enlazando con la exposición previa de Costa Rica. Y, bueno, sin más, vamos a dar paso a la siguiente conferencia porque creo que a las 7 debemos abandonar la sesión. Así que, sin más, bueno, continuando con el nivel que llevamos esta tarde y, por último, para cerrar, pues paso a presentar al conferenciante hoy que la organización por parte de Argentina ha propuesto hoy. Se trata del profesor Marcos Sebastián Serrano. Don Marcos es abogado, es egresado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Administrativo profundizado por la Universidad Austral. Es además director de la especialización en contrataciones públicas de la Universidad Austral, profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de La Matanza, profesor de la Universidad Austral, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y Universidad Católica de La Plata. En el sector público ha ejercido el cargo de subprocurador del Tesoro de la Nación y además es autor de numerosos artículos de la especialidad, expositor en un congreso y así como también es destacable la autoría del libro Contra la Acción Pública de Emergencia. Así que sin más y a continuación pues cedo la palabra a don Marcos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días, buenas tardes a todos los oyentes. Vamos a hablar sobre el régimen argentino, un poco escuchando todas las ponencias antes que me precedieron. Lo primero que debo remarcar es que nosotros no tenemos una ley formal que regule las contrataciones públicas, se regula mediante 2 decretos y eso conlleva que no tenemos un régimen específico en materia de impugnación, en materia de actos contractuales. Esto conlleva a aplicar de manera supletoria la ley de procedimientos administrativos que, como vamos a ver en el transcurso de la disertación, ha sido modificada, sobre todo o en lo particular, en materia de actos contractuales en uno o 2 puntos que me parece interesante. No tanto desde el efecto, por ahí que es el tema crucial de esta charla, pero sí en cuanto al procedimiento que el doctor Luis Ortiz hoy comentaba respecto a la teoría de los actos coligados. La realidad es que tenemos un sistema recursivo bastante engorroso y que, digamos, difiere de la teoría de la práctica. La realidad es que cuando un oferente, un contratista impugna un acto dentro de un sistema licitatorio, la mayoría de las veces es por cuestiones técnicas, económicas y en un porcentaje muy pequeño por cuestiones jurídicas. En la práctica lo que conlleva esto es que el organismo, digamos, contratante, reciba ese recurso y probablemente circule primero por las áreas técnicas el recurso y después va al área jurídica. El área jurídica probablemente el director, el gerente, le otorgue la resolución de esa impugnación al mismo abogado, al mismo profesional que elaboró probablemente la documentación licitatoria. Con lo cual, pareciera ser, no sé si imposible, pero en la práctica la realidad es que es muy
muy de vez en cuando la administración modifica ya su solución o su decisión tomada previamente, por lo cual lo que quiero, digamos, dejar remarcado acá es que es un sistema, el recursivo, que supuestamente traería celeridad, rapidez, eficiencia y eficacia en el procedimiento, sobre todo para los derechos y garantías del individuo, del contratante, de la persona que ha ofertado, y termina siendo en la práctica algo engorroso, una pérdida de tiempo dentro del proceso licitatorio sin un efecto positivo. A eso le tengo que sumar justamente el agotamiento de la vía, en el cual no es solamente un recurso, hay que ver quién dictó ese acto administrativo dentro del proceso licitatorio, y en el caso de que no haya sido la máxima autoridad, tengo que pasar por todos los andariveles de recurso de reconsideración, recurso jerárquico, hasta que puedo agotar la vía para así poder ir a la vía judicial y reclamar los daños o el incumplimiento por parte de la administración. Exige justamente nuestra normativa que debe la autoridad jerárquica superior tener la competencia para dar una resolución final. ¿Cuáles han sido los fundamentos a nivel doctrinario y jurisprudencial para justificar justamente el agotamiento de la vía administrativa? Es que la administración tenga la ocasión de enmendar errores o, sobre todo, por razones de autocontrol de legalidad, evitar que la administración sea llevada a juicio intempestivamente, y también posibilitar la extensión del debate hacia cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. Desde la óptica del ciudadano dijimos justamente dar un proceso que sea rápido, que obviamente sea económico, informal, como medio idóneo para justamente la protección de los derechos de los individuos. Ahora bien, en este derrotero de procedimiento administrativo, un tema no menor fue justamente las distintas teorías que analizan o cómo deberían impugnarse esos actos administrativos dentro del marco de un contrato. Como dijimos, al no tener una ley que especifique, que regule cuál es el procedimiento, utilizamos supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos, que en principio habla de actos, es decir, tenemos que traspolarlo al sistema contractual. Hubo tres interpretaciones distintas. En principio, rápidamente, la teoría de la indivisibilidad, que tuvo su correlato en el conocido fallo de la Corte Mevopal, la teoría de la separación de los actos, con su recepción jurisprudencial en el plenario de la Cámara Contencioso Administrativa Petraca, y por último, la teoría de los actos coligados, que fue receptada en varias causas. La última fue el caso Serra. Pero más importante aún, más allá del reconocimiento jurisprudencial, es que la ley base, dictada recientemente en esta gestión, introdujo en dos oportunidades justamente la reafirmación o la consolidación, para mi opinión, de los actos coligados. Teoría que desde hace años el maestro Barra viene estudiando y analizando sobre las cuestiones exactamente de contratos administrativos. En artículo 23, inciso D de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece específicamente que los actos dictados durante la ejecución de contratos del Estado Nacional, a su vez entidades y órganos que están incluidos en el artículo 1 de la presente ley, dice que no será necesario haber mantenido su impugnación administrativa o promovido la judicial o la denegatoria expresa o tácita de ese cuestionamiento durante dicha ejecución. Acá parece no surgir expresamente, pero sí que el legislador sugiere una cuestión de acto coligado. Pero sí, en el artículo 35 del anexo 2 del decreto 713 del 2024, acá habla, es decir, es un artículo que modifica lo que es concesión de obra pública, y sobre todo en el artículo 35, como dije, en lo que es la creación y elaboración de paneles técnicos, un tema también muy importante dentro del procedimiento de impugnación de los actos. Ahí sí estipula específicamente que se podrá impugnar, es decir, el acto
anterior a través de la impugnación de otro acto posterior, siempre que estos compartan los elementos relevantes para la impugnación y que los efectos del acto anterior no exijan su inmediato cuestionamiento. Esta norma, sin ninguna duda, ya expresa que hay actos coligados dentro del procedimiento licitatorio. Brevemente, digamos, explicar lo que es un acto coligado. Estamos hablando de actos que tienen efectos, podríamos decir, proyectivos hacia el acto que lo va a suceder. Y esto no es meramente una definición dogmática, es decir, en la práctica trae consecuencias muy positivas al momento de impugnar el acto. Pongamos un ejemplo de un acto, el acto de convocatoria o el acto de apertura, donde obviamente puede arrastrar vicios del acto de convocatoria hacia el acto dictamen de por medio, dictamen de evaluación de por medio, el acto de adjudicación. Es decir, ese vicio se va a arrastrar, va a ser el antecedente del acto que lo va a preceder. De hecho, como les dije, varias causas, varias sentencias, como el caso Serra, el caso Serra del año 1994, el caso Bugastro de 1996, el caso Condesa del Mar, que fue el más reciente, han justamente dejado en claro que hay un enlace, hay una transmisibilidad que existe entre los actos administrativos dentro de un procedimiento contractual. Ahora bien, agotada la vía, o es decir, por medio de recursos, o el supuesto de que la administración revoque un acto nulo, la ley de procedimiento administrativo establece que el acto administrativo, obviamente habla de acto nulo, de la nulidad de ese acto, de alcance particular, se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de legitimidad en sede administrativa. Solo se podrá obtener la declaración de nulidad en sede judicial. Y la sentencia que declare la nulidad absoluta tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el tribunal disponga lo contrario por razones de equidad, siempre que el interesado a quien el acto beneficiaba no hubiere incurrido en dolo. Posteriormente, establece cuál es el efecto de la revocación del acto regular. Y ahí habla que el acto administrativo de alcance general podrá ser derogado total o parcialmente y reemplazado por otro de oficio o petición de parte, todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que pudieran haber nacido del amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por sus titulares. En ese sentido, es importante, como les decía, la carencia de métodos alternativos de solución de conflictos que tiene Argentina, salvo en cuestiones particulares y sobre todo con la modificación de la ley base, que en lo que tiene que ver con concesiones exige ahora la creación de paneles técnicos. Pero también estaba previsto en el reglamento de la ley de contrataciones que rige en nuestro país, en donde facultaba a la ONC, Oficina Nacional de Contrataciones, es decir, órgano rector en la materia, a que podía establecer mecanismos de solución de controversia en las distintas jurisdicciones para la resolución de los conflictos que surjan entre las partes durante el procedimiento de selección, la ejecución, la interpretación, rescisión, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Lamentablemente, al día de hoy, la Oficina Nacional de Contrataciones no ha establecido, por lo menos de oficio, ningún tipo de resolución del conflicto. Pasamos entonces a la sede judicial. Agotada la vía administrativa, lo que representa para nosotros el contencioso administrativo federal en materia de contratos, hay tres fallos que quiero resaltar. El primero, el fallo clave que siente el precedente, en donde habla por primera vez del contrato inexistente. Acá no estamos hablando ni del contrato nulo, ni del contrato con anulabilidad, ni directamente es inexistente. ¿Cuándo lo sostiene la Corte? En el fallo Más Consultores del año 2000, donde determina que la falta de licitación previa a obviamente cualquier procedimiento licitatorio trae como corolario la inexistencia de ese contrato. Es decir, hay una falta de voluntad administrativa llevada a cabo por la falta de esta licitación y no existe el contrato. La omisión de esa licitación no es una simple nulidad, sino que el contrato directamente no tiene vía jurídica para la Corte. Es decir, al considerarse que no existe un requisito esencial dentro del procedimiento,
ese contrato nunca existió. Luego, en el fallo, que esto tiene una consecuencia, digamos, también peligrosa, ¿no? Si dejamos que la administración actúe de manera irregular y luego quiere desconocer lo actuado y generarle un, problema o un efecto negativo al adjudicatario, entonces la Corte, en el caso Cardiocop del año 2006, reafirma la teoría de la omisión en cuanto a un procedimiento o forma exigida previamente como la del contrato inexistente, pero admite el pago por indemnización en lo que es el enriquecimiento sin causa. Es decir, le dice a la administración, si usted no tuvo la negligencia de obrar en forma correcta, no podemos, es decir, transmitirle todo el peso, diríamos, al adjudicatario cuando, digamos, está comprobado en el expediente que ha llevado a cabo su servicio de manera eficiente, eficaz y con todo lo que requería, obviamente, el Estado, sin que haya habido una selección o una concurrencia dentro de esa licitación. Posteriormente, en el caso 2012, en el caso Lix-Clet, también la Corte reconoce la validez de los contratos inexistentes por falta de formas exigidas en la ley. La inexistencia como categoría autónoma creo que es importante porque se diferencia específicamente de lo que sería la nulidad absoluta. En principio, la nulidad absoluta requiere declaración judicial, como previamente lo sostuve, lo exige la norma. En cambio, la inexistencia opera de pleno derecho. El contrato nulo puede ser confirmado en algunos supuestos excepcionales, el inexistente no. El contrato inexistente no genera obligaciones recíprocas ni el derecho al cumplimiento. Y, por último, las prestaciones cumplidas bajo un contrato inexistente pueden dar lugar solo, obviamente, derecho a el enriquecimiento sin causa, con limitaciones específicas, obviamente, en lo que es sede administrativa. Para concluir, creo que la inexistencia del contrato administrativo por falta de formalidades esenciales es una institución que el ordenamiento jurídico argentino ha construido y con tres pilares. En principio, justamente es salvaguardar el principio de legalidad que rige en la actuación administrativa, la tutela del erario público y, por último, la seguridad jurídica que impide que se consoliden situaciones contrarias al interés general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Marco, sobre todo por su precisión en el tiempo, que íbamos ya un poco apurado. Siento que a lo mejor le haya ido más apresurado de lo que pensaba, pero creo que ha dado, bueno, pues una exposición pues clara sobre cuál es el régimen argentino, algunos sorprendentes, que aún bueno, un país como Argentina que no tenga su propia ley de contrato, pero que bueno, que sí tiene una serie de recursos que son suficientes atendiendo a la ley de procedimiento administrativo común y con un sistema jurisdiccional tradicional del Poder Judicial, del contencioso administrativo, que es capaz de, pues bueno, pues, de satisfacer esos remedios necesarios para el control de los contratos públicos. Bueno, pues para finalizar, pues dar las gracias a todos los participantes, a todos los que habían asistido a esta quinta sesión. Espero que os haya enriquecido, para mí lo ha sido. Ha suplido con suficiencia las expectativas que tenía, que al fin y al cabo pues se trata de esa combinación, cada uno con su ordenamiento jurídico particular, y esa combinación de los principios de seguridad jurídica, de legalidad, de proporcionalidad, protección de confianza legítima y la equidad en los remedios o cómo se aplican estos remedios a las distintas situaciones, ya sean llamadas de nulidad, anulabilidad, nulidad absoluta, nulidad relativa, que al fin y al cabo todos y cada uno que desde nuestro país hemos estado escuchando a los distintos conferenciantes de cada país, aunque lo sabéis con distintos términos, sabíamos traducirlo a nuestro idioma, ¿no? En fin, Enrique, te paso la palabra. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a Redicop, al Observatorio de Contratación Pública y a bueno, todos los que intervenís para disfrutar y conocer más
ahora en este mes de abril. Muchísimas gracias. Joaquín, muchísimas gracias a ti, a todos. No era necesario pasar la palabra, solo decir que el 20 de mayo tenemos la sesión siguiente, la sesión número 6, sobre daños y perjuicios en los sistemas de recursos, responsabilidad, cuantificación y acceso a la justicia. Agradecido a los ponentes, a Joaquín por la moderación y a todos quienes nos han acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Adiós.